Bueno, estamos con Jesús Cacique, economista. Hay varios temas que pudiéramos colocar en la agenda. Hay variables, Jesús. Hay una serie de temas que están allí, que los colocamos en la mesa de trabajo para, si hay tiempo, poder desarrollarlos. Está el tema del presupuesto, del proyecto que introdujo ante la Constituyente, no ante la Asamblea Nacional del Gobierno. Como bien saben, no reconoce a la Constituyente por desacato, perdón, corrijo, no reconoce a la Asamblea Nacional por desacato. Bueno, están otros temas como el de la hiperinflación, el tema de los precios del petróleo, bueno, una serie de posibilidades, ¿no? En todo caso, Jesús, gracias por venir y vamos a comenzar con el presupuesto. Una cosa presentada de una forma diferente, donde se ofrecen unas cifras muy generales, pero no hay especificidad sobre precios del petróleo, inflación, Producto Interno Bruto, actividad productiva, gasto fiscal en general, o sea, y no pasó por la Asamblea Nacional, que es el órgano constitucionalmente por donde debería pasar. Gracias por la invitación, Carlos, y a la planta la gentileza. Sí, bueno, efectivamente, Carlos, si efectuamos una remembranza, la opacidad comenzó en el año 2016. El Ejecutivo presentó el presupuesto de la inflación, 60% en el año 2016, que cerró al final en 274,4% según la Comisión de Valores de los Estados Unidos, que sí le suministró cifra del gobierno a la SEC, pero no publicaron el PIB. Y la SEC publicó la caída en el año 2016 de 16,5%. 2017 no hubo metas, no hubo premisas, 2018 tampoco, y el 2019 acaban de presentar el presupuesto por 1.5 billones de bolívares soberanos. No conocemos la cifra de las metas, las premisas de la inflación, del Producto Interno Bruto. Un porcentaje sobre inversión social del 75%. Exactamente, el 75,4%. Exactamente. Pero o sea, ¿cómo se desmenuza? ¿Cómo se desglosa? Pero el ingreso petrolero, el ingreso no petrolero, el gasto corriente, que es gasto de capital e inversión financiera y la fuente de financiamiento, la desconocemos totalmente. Aunado a esto, que están violando el artículo 313 de la Constitución, que indica que tiene que ser presentado frente a la Asamblea Nacional para discutir y debatir el presupuesto. Claro, pero ellos no la reconocen por la decisión ya suficientemente debatida del Tribunal Supremo, ¿no? Ahí está en la Constitución. De igual forma como el decreto de emergencia económica que entró en vigencia en el 2016. Van 16 prórrogas del decreto de emergencia económica y estamos en hiperinflación y en depresión económica. Tocaste un tema muy interesante de la hiperinflación, Carlos. Venezuela está atravesando hiperinflación desde el mes de noviembre del 2017, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea Nacional, porque el Banco Central de Venezuela trancó la cifra, ¿no? Entonces entramos en hiperinflación en noviembre. Hasta septiembre, la inflación acumulada es 335.945% en 11 meses, ¿no? Eso significa que tenemos un promedio en 11 meses de 109%. En promedio, perdón, los precios se duplican cada 17 días y la inflación diaria es 4%, la diaria. El año 2017, la inflación en Bolivia fue 2,7%, en Perú 1,5%, en Chile 2,3% y en Brasil 2,9% en el año 2017, y en Venezuela un día es el 4%. Entonces, en la medida que el Banco Central continúe monetizando déficits fiscales, violando el artículo 320 de la Constitución, vamos a continuar experimentando estos altos niveles de hiperinflación, aunado a que el último trimestre del año, por factores estacionales, la inflación se dispara en el mercado. Ahora, en la formalidad, esa hiperinflación estaría supuestamente monetizada en bolívares soberanos, pero la realidad nos indica que esa hiperinflación se está monetizando es en dólares, porque es el parámetro desordenado, anárquico, como quieran, que toman quienes fijan al final de cuentas los precios. Bueno, y ahí tú tienes el control de cambio continúa. Claro. El control de cambio continúa a través del DICOM. Se han liquidado apenas 95 millones de dólares en el interín del año. La caída de la producción petrolera, Carlos. En septiembre, según la OPEP, publicó que la producción estamos en 1.434.000 barriles diarios. En septiembre del año 2017, 2.085.000. O sea que interanualmente ha caído la producción petrolera a 651.000 barriles diarios. Eso es el equivalente como a 16.500 millones de dólares que se han dejado de percibir. O sea que tenemos un problema de flujo de caja, que el precio del barril de petróleo no está apalancando la economía venezolana, y obviamente que sectores productivos en Venezuela, productivos entre comillas, como el sector manufactura, el sector comercio, están atravesando penurias económicas. Ahora,
El gobierno parece no querer asumir esto, ¿no? Como tal, por lo menos en la formalidad del discurso no lo dice. Invita a la gente a refugiarse en la moneda virtual, invita a la gente a ahorrar en petros, invita a la gente a irse a las barritas de oro digitales, en fin, pero la hiperinflación no te permite ni siquiera el ahorro. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo invitar a la gente a que ahorre qué? Sí, bueno, el poder adquisitivo del venezolano ha diezmado, ha caído de una forma impresionante el latigazo y cualquier incremento salarial que establezca el gobierno, imposible poder surfear la hiperinflación que estamos acá. ¿Cuánto ha caído, perdona Jesús, el valor real del 20 de agosto cuando se formaliza 90%. 90% en 2 meses. En 2 meses el bolívar soberano. Exactamente. Entonces, bueno, otro incremento salarial, porque el gobierno indica en reiteradas oportunidades que los incrementos, ¿verdad?, van a resolver los problemas de los venezolanos, pero son incrementos nominales. Pero en términos reales, cuando tú, ¿verdad?, efectúas los cálculos tomando el índice nacional del precio del consumidor de la Asamblea Nacional, bueno, hasta ahí llegó todos los incrementos nominales y observas tú las caídas fuertes del poder adquisitivo de todos nosotros los ciudadanos. Ahora, ¿hasta dónde crees tú, cuál es tu proyección particular, tus cálculos sobre cómo va a concluir la inflación en este año 2018? Hay una diatriba bien importante porque el Fondo Monetario ajustó la cifra de 1 millón a 1.370.000, pero ese 1.370.000, Carlos, es el promedio del año 2018. En un gráfico, el Fondo Monetario adjunto colocó 2,5 millones de proyección de la inflación, o sea, de periodo versus periodo, o sea, 2018, diciembre, sí. 2017, diciembre, 2,5 millones, ¿no? Pronosticar la hiperinflación es extremadamente difícil porque los precios van incrementando, como te acabo de indicar, cada 17 días. Y la hiperinflación o la inflación proyectada por el Fondo Monetario Internacional para el año 2019 es 10 millones %, ¿no? O sea que esto es imposible poder surfear con 10 millones % de inflación, que de continuar, obviamente que esto va a quedar rezagado, de continuar con la indisciplina fiscal e indisciplina monetaria y monetizando déficits fiscales, vamos a continuar con estos niveles de hiperinflación en el mercado. Bueno, vamos a hacer una pausa, Jesús, y al retorno continuamos esta conversación. Estamos con Jesús Cacique, economista. Seguimos conversando con Jesús Cacique, economista. Ahora, Jesús, fíjate tú, esas cifras que dabas, no se puede hacer un pronóstico contundente, definitivo, pero vamos a una hiperinflación, digamos, que se marcará como un récord al cierre de este 2018. Sin embargo, esos precios acordados que anuncia el gobierno, o sea, ¿qué está pasando con toda esa estrategia supuesta que se desarrolla para tratar de detener la inflación? Bueno, es que los precios acordados es imposible en hiperinflación. O sea, ¿qué vas a acordar tú? ¿Qué está cambiando cada momento? momento? ¿Qué puedes tú establecer como precios acordados si la hiperinflación va galopando todos los días, ¿verdad? De hecho, el Sendas publicó la canasta alimentaria familiar en 22.927 bolívares soberanos, o sea que se requieren 12,7 salarios mínimos, y la canasta básica familiar en 44.079 bolívares soberanos, o sea, se requieren 12,5 salarios mínimos, o sea, prácticamente para el común denominador la capacidad de ahorro está diezmada, ¿no? Entonces, y los controles son nefastos en economía, y eso, ¿verdad? Historias de controles tenemos en Venezuela, pero años, ¿no? Incluso hasta 4.000 años antes de Cristo que comenzaron los controles, ¿no? Y el control de cambio que ha generado arbitraje, caída de las reservas internacionales, ¿ok? Y fuga de capitales. Entonces, ¿de qué vale? Y con control de cambio. Entonces, ¿de qué vale? Negocios en apariencia. Arbitraje, negocios. Exactamente, sí. Arbitraje. Entonces, de estos nefastos controles, que ya tenemos una quinceañera de controles, 15 años desde el 2003, ¿verdad? La propuesta en otrora, en aquella oportunidad, era que los controles los podía establecer el gobierno para equilibrar el entorno macroeconómico entre 6 meses a 1 año. Bueno, pero parece que se acostumbraron, ya tenemos 15 años con estos controles que han llevado al país, ¿verdad?, a unos fuertes desequilibrios. Tanto es así que Venezuela ya no está en recesión económica, estamos en depresión económica, una fase superlativa. La diferencia es recesión económica, son 2 trimestres de caída del Producto Interno Bruto, llevamos 5 años, Carlos, 20 trimestres de caída del Producto Interno Bruto, o sea que en 5 años... Para un país. Yo no sé cómo se sostiene esto, de verdad. En 5 años, la contracción económica
es el 50% del producto, o sea, la mitad de la torta. Obviamente ahí está el factor de las expropiaciones, de las confiscaciones que efectuó el gobierno central en otrora. Ahora, fíjate, vamos a reinsertarnos en el tema del proyecto de presupuesto, porque la pregunta es, de alguna forma, ¿de dónde, y tú lo planteabas anteriormente, de dónde va a sacar el dinero? Sigue, claro, de la renta petrolera. ¿Cuánto se va a recibir por vía de los impuestos, por vía de los tributos para ejecutar ese presupuesto? O sea, es algo tan genérico que te embarca desde luego que la incertidumbre, ¿no? Sí, bueno, las exportaciones petroleras para el año 2019 deben estar El precio ha caído nuevamente, el precio del petróleo, en fin. Deben estar alrededor para el próximo año entre 20.000, 22.000 millones de dólares, porque como te acabo de indicar, tenemos un problema de producción, ¿verdad? Entonces, el precio del barril de petróleo es muy volátil, ¿no? Y no está ayudando a la economía venezolana, la economía que es volátil tanto por el petróleo como por el oro. El 97% de las exportaciones petroleras corresponden a las exportaciones totales y el 60% del oro es el componente de las reservas internacionales, pero se desconoce al respecto lo que son las partidas presupuestarias para alcaldía, para las gobernaciones, etcétera. La Asamblea Nacional Constituyente dijo que lo iba a discutir, pero deberían de suministrarle a los medios de comunicación, a los técnicos, a los venezolanos el presupuesto para efectuar un análisis al respecto. Entonces tú solapando o con oscurantismo no vas a resolver los problemas macroeconómicos que atraviesa Venezuela. Al contrario, también afecta el riesgo país, que el riesgo país actualmente en Venezuela ya taladró los 6.000 puntos, está en 6.035 puntos según JP Morgan. Ahora, si tú, por ejemplo, te pongo otro caso, sigues de alguna forma castigando a la empresa privada, hay un pago casi que semanal o incluso en algunos casos diario del impuesto sobre la renta o de los tributos como tal, pero si tú continúas castigando a la empresa privada, la que te está generando recursos para poder incluso ayudar a ejecutar un presupuesto, bueno, entonces ¿cómo lo ejecutas después si no tienes la plata? Y aunado a esto, que estás golpeando muy fuerte al sector privado del país, el gobierno exonera el 50% de impuestos sobre la renta a PDVSA y nos incrementa a todos nosotros los venezolanos 4 puntos el IVA, del 12% al 16%, asume la nómina del sector privado por 90 días y todavía indican de que el déficit va a ser cero. ¿Cómo va a ser un déficit cero si aproximadamente, según las cifras, ¿verdad?, del Fondo Monetario, el déficit fiscal en Venezuela está en 18% del Producto Interno Bruto? Que, por cierto, hablando del tema de Brasil, Brasil también tiene un déficit fiscal bien alto, que es 8,5%, pero todos los países de la región, Carlos, en el 2018, con la excepción de Argentina, van a tener un promedio de crecimiento del 2,3% de crecimiento. En Venezuela una caída del Fondo Monetario del 18%, del Banco Mundial 18,2% y la CEPAL 15%. Yo en lo particular creo que este año vamos a cerrar con una caída del 20,5%, levemente superior a la del Fondo Monetario Internacional con hiperinflación. Ahora, ¿qué significa eso? Pérdida del poder adquisitivo para todos nosotros los venezolanos, desempleo, obviamente, y cierre de empresas como está ocurriendo. Tú vas a un centro comercial en cualquier parte de Venezuela y ahí tú ves el embate, ¿verdad?, de la hiperinflación, cómo están atravesando penurias el sector comercio. Sí, ahora fíjate, muchos dicen, bueno, los países nunca tocan suelo. No. Sí, es evidente. Pero en el caso de Venezuela va a llegar un momento en que no tocará suelo, pero puede paralizarse la actividad como tal. De hecho, entonces, ¿cómo va a vivir la gente? Bueno, claro, es que los países no tocan piso. De hecho, tú podrás inferir que el próximo año la contracción económica o la caída del PIB va a ser 5%. Y da, ¿qué cifra tan baja? Sí, Carlos, pero ya tenemos 5 años, ¿verdad?, acumulado con 50%. O sea que un 5% es una cifra bien representativa, ¿no? Y pero baja, pero por otras razones, ¿no? Exactamente, y en la medida que tú no cambies este modelo, ¿verdad?, que es un modelo que ha generado todos estos desequilibrios macroeconómicos en Venezuela, bueno, difícilmente la economía venezolana pueda tener un repunte en el mercado. Ahora, no hay un solo indicio, a pesar de alguna parte del discurso oficial que habla de participación del sector privado, que ellos hagan una autocrítica, reconozcan los errores y decían, bueno, sí, es verdad, tenemos que cambiar. Carlos, pero todos los días estamos escuchando guerra económica, inflación inducida, buscan un tercero de culpable, ¿verdad? Obviamente que hay un factor que es cualitativo. ¿Es que la gente lo cree? Bueno, ya hasta los mismos afectos al gobierno no lo creen. Y hay un factor cualitativo que es fundamental en economía, que es la confianza. Y si tú no generas trust y no generas confianza, aparte
de que tienes que minimizar la carga y la burocracia. Según el informe del Doing Business, en Venezuela se requieren 230 días y 20 procedimientos para establecer una empresa, mientras que en la región se requieren 4 procedimientos y 8 días. Entonces, en la medida que tú tengas toda esta burocracia, control de precios, el control de cambio, es muy difícil reactivar el aparato productivo en Venezuela. Bueno, te agradezco. Carlos, Sí. 5 segundos. Quiero hacer un llamado, por favor, a aquellas personas que están abandonando los peludos. Oye, por favor, un poco de responsabilidad. Esos son seres inocentes y ellos no tienen la culpa de la crisis que está atravesando Venezuela. Entonces, por favor, reflexionen y cuiden a sus peludos y no los abandonen, que donde comen 2, comen 3 personas. Y lo agradezco que me hayas dado este espacio para al menos expresar, ¿verdad? La situación y la calamidad que están atravesando los peludos también, que veo muchos animalitos abandonados en la calle. Bueno, muy bien. Jesús, muchas gracias. Gracias, muy amable Carlos, por muy haber amable estado con... por la invitación y a la planta. Muy bien. Jesús Cacique, economista. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.